Hola, bienvenidos a una nueva píldora sobre el desarrollo de guías de práctica clínica. En el día de hoy lo que vamos a hacer es el ejercicio de riesgo de sesgo en Refman. Os recuerdo que hemos hecho la primera parte del ejercicio de Covidence, donde dimos de alta una revisión sistemática, incluimos los criterios de inclusión, incluimos los criterios de exclusión, hicimos los screening por título y abstract, el screening a texto completo y finalmente extrajimos los datos. Bien, lo que vamos a hacer hoy es el riesgo de sesgo. Vamos a abrir una revisión sistemática en Review Manager, vamos a incluir los datos que tenemos en el punto C, es decir, para cada una de las dimensiones o de los dominios vamos a incluir el juicio. Y luego finalmente lo que haremos será generar las figuras de riesgo de sesgo, incluir una comparación, incluir los datos para una variable y generar el metaanálisis, que luego nos servirá para poder hacer el ejercicio de grade. Bien, pues vamos a empezar abriendo una revisión sistemática en Refman. Bien, abrimos Review Manager, el Refman, y lo que vamos a hacer es empezar con una nueva revisión. Para eso damos al icono que tenemos en pantalla y sale el wizard que nos va a ayudar a rellenar los campos de la revisión sistemática. Bien, lo primero que vamos a decidir es qué tipo de revisión sistemática vamos a hacer. En nuestro caso es una revisión sistemática sobre intervención. A continuación vamos a incluir los datos sobre las intervenciones y el problema de salud que vamos a evaluar. Tal y como tenéis, la intervención es minimización de la inmunosupresión, el comparador va a ser el abandono o la retirada y la población trasplante pediátrico de órganos sólidos y de médula ósea. Bien, luego la intervención vamos a poner minimización y el comparador va a ser retirada. Bien, y en el problema de salud lo que vamos a poner es transplantation, órganos sólidos y médula ósea. Bien, damos a siguiente, decimos que va a ser la revisión completa para que nos permita hacer todo lo que queremos hacer y le daremos a finalizar. Automáticamente os recuerdo que sale en la parte central de la pantalla lo que es el cuerpo de la revisión y a la izquierda sale el menú de navegación. Bien, lo siguiente que nos pide el ejercicio que hagamos es incluir dos nuevos estudios, que son Grenda 2010 y Hawker 2010. Para ello, lo que vamos a hacer es irnos a tablas, características de los estudios, características de estudios incluidos, y veis que aquí en pantalla nos sale características de estudios incluidos y añadir estudio. Bueno, pues añadiremos estudio. El nombre del estudio, por ejemplo, empezamos con Grenda 2010. ¿Vale? Y finalizamos. Y añadimos otro estudio más, que es el de Hawker, también 2010. Y finalizar. Bien, una vez que tenemos eso, volvemos al panel de navegación a la izquierda y ya vemos los dos estudios. Veis que cuando despliego los dos estudios me permite rellenar la tabla de riesgo de sesgo. Bien, esto es lo que vamos a rellenar con los datos que tenemos en la transparencia o en la diapositiva del ejercicio. Bien, pues entonces ponemos low risk, high risk, high risk, low risk, low risk y los low risk. ¿De acuerdo? Para facilitar el ejercicio vamos a poner los mismos resultados en los dos estudios. ¿De acuerdo? Os recuerdo que siempre que se emita un juicio, lo que tenemos que hacer es a la derecha poner aquello que soporte la decisión. Podemos poner directamente cortar y pegar trozos del texto o bien podemos hacer un comentario nuestro. En el caso de que pongamos algo directamente textual como está el texto, deberemos poner quote, dos puntos y entrecomillar lo que queramos poner. En el caso de lo que queramos poner sea con nuestras propias palabras, pondremos comment, dos puntos y escribiremos lo que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Otra cosa importante es, si en alguno de los campos, en vez de poner high o low risk, pusiéramos unclear, deberemos obligatoriamente escribir algo a la derecha o si no, no se reflejará en las figuras. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una vez que ya tenemos rellenas las dos tablas de riesgo de sesgo, nos vamos en el panel de navegación a figuras.
Y en figuras lo que hacemos es generar una figura nueva. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, aquí añadir figura, elegimos los dos gráficos que hay de riesgo de sesgo, hay que ir uno por uno, elijo este primero y ahora añado el segundo. Bien, y como veis nos ha generado los dos gráficos. El primer gráfico, que es en el que tengo los dominios, aquí tengo los dominios y aquí el porcentaje de estudios que lo cumplen. Y en el caso de la segunda figura lo que tengo es lo que he puesto para cada uno de los estudios. En principio eran iguales, pero bueno, ahora al haceros yo el ejemplo he cambiado uno, pero bueno, para el caso del ejemplo nos sirve. Bien, esto es en cuanto al riesgo de sesgo. Ahora, una vez que hemos terminado el riesgo de sesgo, ¿de acuerdo? Que sería el punto 1, lo que vamos a hacer es incluir una nueva comparación, vamos a incluir un nuevo outcome y vamos a incluir los datos para cada uno de los dos outcomes. Bien, para añadir una nueva comparación nos vamos a ir a la parte de Data Analysis. ¿De acuerdo? Igualmente aquí en Data Analysis ponemos añadir comparación y entonces el nombre de la comparación va a ser Withdrawal versus Minimization. Bien. Siguiente, me dice que qué quiero hacer después, le digo que voy a añadir un outcome. Bien, ¿cuál es el outcome que voy a incluir? El outcome que voy a incluir es el crecimiento. Y como el crecimiento es una variable continua, pues aquí tendré que elegir variable continua. Le doy a siguiente, me dice que cuál es el nombre del outcome. Le digo que el nombre del outcome es crecimiento, growth. La etiqueta del grupo experimental, hemos decidido que va a ser retirada y el grupo control va a ser minimización. Al día siguiente me dice que cómo voy a manejar esta comparación. Bueno, por defecto veis que nos dice diferencia de medias. Podríamos utilizar diferencia de medias estandarizadas, pero bueno, como en este caso lo miden igual, podemos quedarnos con diferencia media. Nos da a elegir también un modelo de efectos fijos o aleatorios. Yo voy a elegir aleatorio porque es más conservador. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente me dice si quiero totales y subtotales. Como no tengo subgrupos, elijo solamente totales. Mantengo que los intervalos de confianza sean al 95%. Aquí, en vez de que sea a favor del experimental, voy a poner a favor de retirada. Y aquí, en vez de que sea a favor de control, voy a poner a favor de minimización. Bien, la escala me pone una escala de 100. Bueno, como tengo unos valores pequeños, yo creo que no va a ser necesario una escala de 100. Luego lo podemos cambiar, pero bueno, de momento le voy a poner una escala de 10. Y que me los organice por el ID del estudio. Perfecto, luego eso también se puede cambiar. Bien, le digo que cuando acabe no quiero hacer nada más, le doy a finalizar y entonces ahora me aparecerá en pantalla el resumen del análisis cuantitativo. Bien, ya me aparece aquí el outcome, por lo tanto ahora lo que voy a hacer es añadir los estudios. Me vengo al panel de navegación a Growth, le doy al botón secundario y le digo añadir estudios. Bien, pues selecciono los dos que tengo y finalizar. Bien, una vez que están incluidos, entonces voy a introducir los datos que tenéis en la presentación, que sería 0.16 de media, 0.03 de desviación estándar, para un total de 98 pacientes en el brazo de withdrawal. En el otro brazo sería 0.03, 0.32 para un total también de 98 pacientes. Y en el estudio de Hecker los resultados serían 0.55, 0.15 para un total de 23 pacientes y en el otro brazo sería 0.29, 0.11 para un total de 17. Bien, una vez que hemos incluido todos los datos, lo que vamos a hacer es pulsar a este botón para que nos enseñe cómo ha quedado el forest plot. ¿Ves cómo os decía que la escala era muy grande y entonces no se ve bien? ¿De acuerdo? En este caso entonces cerramos, vamos al botoncito este de la rueda y le vamos a especificar que nos baje a 5. A ver qué tal se ve ahora. Volvemos a dar al botón y ahora ya se ve mejor, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos incluido el riesgo de sesgo y el análisis de resultados. Entonces, este archivo lo que vamos a hacer es que lo vamos a guardar y lo vamos a guardar con el nombre de, bueno, el que nos sale por defecto. Y vamos a utilizar este estudio para importarlo en la siguiente píldora cuando trabajemos con las tablas de
de Summary of Findings de GRADE. Bueno, pues nada más. Hasta el siguiente vídeo.